Bienvenidos a Flaneuring, un podcast dedicado a caminar despacio y observar el paisaje. En el capítulo de hoy, Leandro Carbone y Ramiro Ferrando hablaremos sobre las crisis. Hablaremos de crisis personales y vocacionales, hablaremos de la crisis del COVID y sus potenciales repercusiones, hablaremos de las crisis en los fenómenos biológicos y también de unas cuantas cosas más. Sin más demoras, sean bienvenidos a Flaneuring. Bueno, bienvenidos a este primer episodio de Flaneuring, que es el título de nuestro podcast. Estoy acá junto a Ramiro Ferrando, que vamos a ser los coanfitriones de esta propuesta, que bueno, ahora vamos a contar un poquitito de qué se trata y nos vamos a adentrar en la primera temática que vamos a tratar en este largo, o esperamos largo camino en cuanto a temáticas de podcast. Rami, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Lea? ¿Cómo andás? Impecable. Para darle un marco y un contexto, estamos al 19 de julio del 2020, porque esto anda a saber cuándo se va a escuchar por quién, y son las 3:19 de la tarde de un domingo medio nublado, te diría, por lo menos por acá, por Ciudad de Buenos Aires. Nublado y con una temperatura delirante para julio en Argentina, ¿no? Estamos en unos 20 y pico grados. Sí. Y en el medio de una pandemia. En el medio de una pandemia que probablemente sea histórica y sea cuando sea que escuchen este capítulo, van a recordar este momento mundial. Sí, y antes de arrancar con todo, me parece que merece un párrafo aparte que expliquemos por qué el nombre del podcast, que un poco ahí la pronunciación ya la marcabas, vamos a decirle Flaneuring, porque no sabemos mucho francés y nos suena más o menos lógico, pero de dónde viene y por qué elegimos, o por qué elegiste este título. Bueno, vamos a arrancar por el principio entonces. Ambos, me atrevo a decir, somos admiradores de alguna manera, porque la palabra fanático a mí no me gusta, de Mm. Nassim Taleb. La palabra al menos yo me la encontré en sus escritos, en Antifrágil, el libro Antifrágil, donde él habla de este concepto que es Flaneuring, que tiene que ver con deambular por la ciudad. Es una palabra francesa que tiene que ver con contemplar el devenir de la realidad y poder de alguna manera ante esa contemplación y ese proceso interno de autodescubrimiento, hacer digamos, una bajada a tierra de esa realidad mucho más precisa. No sé si divagué mucho en la definición que tengo en la cabeza yo, pero ese es un poco mi concepto, ¿no? De Flaneuring. Sí, sí, yo estoy de acuerdo, pero además un poco con esto yo creo que nos damos cierta libertad para ir por un lado, a nivel método, un poco como relativamente desordenados, yendo atrás de lo que nos parece en el momento, pero también con esta amplitud de temas, de que podemos salir por cosas de economía, de sociedad, de antropología, de biología, de fisiología, de evolución, de lo que queramos hablar. Básicamente vamos a hacer una especie de taxista, ¿no? De taxista, pero un poquitito más académico, quizás. Sí, Ese es sí. el concepto, me parece. Sí, pero vamos a ser al final del día opinólogos de temas. Pero, Totalmente. pero la idea es entrevistar a gente que sepa un poco más que nosotros de los temas que nos interesan y poder hacerles preguntas que nosotros queremos responder y que por ahí creemos que otros querrían escuchar. Totalmente. Así que bueno, ese es un poquito el concepto final y la dinámica que vamos a adoptar en este podcast. Ya nos metemos en el primer capítulo, ¿No? que básicamente lo vamos a tomar como una especie de autoentrevista entre vos y yo, ¿verdad? Es verdad, va a ser así al comienzo. Un poquito antes como para dar también un poco de previsibilidad respecto a las salidas. Entendemos que vamos a salir una vez por mes. Quizás en un futuro lo podemos acelerar eso, pero en principio sería la idea una vez por mes. Estimamos más o menos, así a vuelo de pájaro, que no va a durar más de una hora 10, 50 minutos. Y bueno, y después respecto a medios de contacto, ya vamos dando algunos o cómo consumimos el podcast. Pero bueno, después lo vamos a volver a decir. Va a salir básicamente por Spotify, por YouTube, y después si vamos agregando algún otro que vaya siendo pedido, lo iremos avisando por redes.
A Lea lo pueden encontrar en Instagram como @leak_Leandro Carbone, si estoy correcto. Así es, Pueden encontrar a su empresa en @grupo_lift. exactamente. A mí me pueden encontrar en mi perfil personal como Rami Ferrando y como en mi vida pasada de nutricionista, @pienso luego como. Y después tenemos una cuenta específica del podcast que es @flanuringpodcast. Por ahí nos pueden contactar y si no, mandar un mail a flanuringpodcast@gmail.com. Eso es un poco todo. Impecable, impecable, Rami. Quizás adelanté un poquitito, me había olvidado que teníamos ese pendiente también, que bueno, que los canales de comunicación son clave para poder seguir, ¿no? Que esta salida al aire, entre comillas, mensualmente, poder darle de alguna manera seguimiento con la interacción de la gente durante ese lapso que hay entre una grabación y la otra, ¿no? Sí, es la idea, es la idea. Bueno, ¿sobre qué va? ¿Sobre qué va el primer programa, Lea? Bueno, mira, acá fue una decisión medio unilateral de tu parte, voy a contarle a la gente. Pero que bueno, esas decisiones unilaterales me parece que cuando son buenas no hay mucho para discutir. Así que el primer episodio se va a tratar la temática, el eje de la temática es crisis. Me parece que estaría bueno que de tu boca salga un poco la explicación, que me parece que es, por lo menos cuando me la contaste a mí fue fantástica, me pareció que era, sin duda, lo teníamos que hacer por este lado. Mirá, básicamente ya me olvidé de los argumentos que te daba, pero me parece que por un lado, una de las cosas es el contexto actual en el que estamos viviendo, que tiene o que tiene algunas características distintivas de lo que denominamos una crisis o lo que creemos que es una crisis. Después iremos un poquito más puntualizando definiciones. Eh, y por otro lado, yo creo que es un tema que tiene tantas tangentes que toca un poco todo lo que nos interesa a nosotros, y que particularmente tiene contacto no solo con esta idea de Flanuring, sino con algunas de los temas que son centrales o que son pilares en el discurso y en la obra de Taleb, de la incertidumbre, de, de, de la falta de información respecto al futuro o de lo que creemos que sabemos y lo que es real. Yo creo que es un tema que un poco combinaba todas las cosas que nos interesan y que nos gustan. Y me parece que por ahí me olvidé alguno, pero ahí podés completarme vos. No, y te sumo, Rami, que me parece que uno de los conceptos quizás que transversalmente nos toca y nos une de alguna manera, tiene que ver también con esta visión de lo que realmente es una crisis. Quizás atrás de la palabra crisis hay como un manto peyorativo, como que algo es algo negativo, y por lo menos de mi parte, y creo que la tuya también, es todo lo contrario, digamos. Yo por lo menos me considero que soy un buscacrisis permanente, por lo menos inconsciente, no sé si consciente, y, y me tomo el atrevimiento de decir que vos un poco lo mismo. Entonces, me parece que ir por ese lado y tratar de darle vueltas a la palabra y al concepto en general de lo que es una crisis y de por qué podemos sacarle un provecho enorme, y que de hecho son las crisis las que aparecen, digamos, como puntos de inflexión en la historia de cualquier persona, de cualquier historia, valga la redundancia. Me parece que es fundamental como un primer capítulo aproximarnos a ese concepto para poder ser un punto de partida para el resto de los episodios. Sí, 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 estamos de acuerdo. Y para seguir acá, un poco lo que voy a comentar un poquito es quién es Leandro Carbone, porque así habíamos quedado, que yo lo presento a Lea, Lea me presenta a mí. Eh, Voy a decir un par de cosas primero como más objetivas. Lea es estudiante, es entrenador, es consultor, es profesor, es educador, es empresario. Y entre algunos de los temas que yo diría que a Lea le resultan cómodos o en los que se mueve mejor, son en la fisiología, en cuestiones relacionadas con entrenamiento, bioquímica, biomecánica, estadística, metodología de la investigación. Lea es muy riguroso en su modo de abordar las cosas y básicamente cuando lo escuchas 5 o 10 minutos hablar, ya te das cuenta que es bastante diferente al resto de las personas. Y bueno, además del foco de entrenamiento, que digamos
muchas personas que se dedican a lo mismo tienen un pensamiento más acotado a la actividad. Lea lo complementa más con cuestiones adyacentes, como algunos de los highlights serían ritmos circadianos, nutrición, todas cuestiones adyacentes a lo que viene a ser la fisiología, o centrales, depende cómo se lo vea. Y me gustaba describirte como una persona que piensa muy bien dentro y fuera de la caja. O sea, hay personas que son pensadores out of the box, hay otros que solamente se quedan dentro de su competencia, y Lea tiene la característica de ser excelente dentro de su caja y puede salir con igual destreza, lo cual es particularmente desde mi punto de vista muy raro. Para cerrar, diría que Lea es incansablemente curioso, Patológicamente curioso, te diría, ¿eh? y que además me imagino que cuando pasa un par de días, un par de horas, me animaría a decir incluso, se pone un poco ansioso cuando no empieza o a aprender o a consumir información o a hacer algo que tiene que hacer para saciar esa curiosidad, digamos. Bueno, en primer lugar, agradecerte por las palabras, me siento bastante identificado, fue una buena definición, un buen abanico de definiciones. Adhiero a cada una de los detalles que estuviste diciendo, por lo menos los que me toca adherir, porque hay otros que son más una opinión personal tuya o de lo que puedes percibir, pero sí, cada vez que alguien me pregunta o habla un poco de mi personalidad, creo que lo defino como que al mismo tiempo mis virtudes y mis demonios son los mismos. Ese es el gran problema, porque así como la curiosidad puede ser un gran disparador y una potencial virtud, al mismo tiempo también es muchas veces un padecimiento, digamos, es Sí. la cabeza que no queda quieta, que creo que ahí eso me hace sentir identificado. 100% de acuerdo. Bueno, Rami, mirá, yo no me senté a pensar una definición, me gusta más improvisar estas cosas, así que vamos a ver qué sale. De mi parte, mezclo la definición también con el motivo por el cual nos pareció y me pareció una excelente idea compartir este proyecto junto con vos. Más allá de los títulos académicos que podés tener, que no definen demasiado a una persona, si Ramiro todos van a saber que es nutricionista, tiene posgrados, maestría, empezó un doctorado, becario de distinta índole, pero bueno, me parece que Ramiro es mucho más que lo que su carrera académica define. Ramiro, a mi manera de verlo, es un tipo con una capacidad de razonamiento superlativa, que muchas veces también es un problema, excesivamente racional no está siempre bueno serlo. Te robo esa definición, eso nunca me senté a pensarlo, esto de que hay gente que piensa fuera de la caja muy bien y dentro de la caja muy bien, y es difícil encontrar gente que sale y entra. Creo que si tengo esa característica la comparto 100% con vos, no tengo ninguna duda de que sos de esos también. Con Ramiro se puede hablar de casi cualquier temática y su base de análisis es, por lo menos a mi manera de verlo, espectacular. He aprendido muchísimo de Rami en muy poco tiempo y no tiene que ver con la información que transmite quizás oralmente, sino con su manera de actuar y proceder. Ramiro es una persona de acción, de constantes crisis, de nuevo nos metemos en este barullo, pero de nuevo de acción, digamos, no son esas crisis que paralizan, sino esas crisis que buscan un cierto crecimiento y un accionar, digamos, determinado. Seguramente me quedo corto. Yo a Rami, a mí me cuesta, esto es una realidad, digamos, no porque me pongan en un plano superior a la población del mundo, ni mucho menos, pero me cuesta encontrar gente que tenga esta característica de racionalidad, de capacidad de análisis y de no juzgar una frase por su contenido sentimental, sino más bien por su contenido de información. Y bueno, creo que con Rami encontré ese tipo de persona y por eso me gusta compartir este tipo de proyectos con él, porque sé que tiene esa capacidad, y digamos, independientemente de si coincidimos en la visión de los hechos o no, es una persona que siempre voy a respetar muchísimo su manera de pensar. Así que, Rami, bienvenido, y me doy la bienvenida a mí, a este lindo proyecto en que nos metimos.
Bueno, muchas gracias por todas las palabras, Lea. Pasemos derecho al contenido del programa. Muy agradecido y de nuevo coincido, me siento identificado con las cosas que dijiste. Así que bueno, démosle comienzo. ¿Por dónde empezamos? Rami, ¿cuáles fueron tus crisis más relevantes o por lo menos que más a flor de piel tengas? Y básicamente yo creo que la mayoría de mis crisis vienen por el lado vocacional. Siempre me pasó que cuando tuve que tomar una decisión de qué hacer en la vida, sabía que estaba dejando cosas por afuera y esa frustración de tener que elegir y tener que seleccionar sobre opciones disponibles, me iba a generar una frustración de todo lo que no elegí, ¿no? Y después, eso mismo en la práctica sucedía, ¿viste? Como yo me metía profundo en temas o en carreras y después cuando la motivación empezaba a flaquear un poco, me planteaba, che, pero ¿habré sido bien? ¿Es esto realmente? Y un poco lo que me di cuenta ahora es que yo no soy de esas personas que tienen una pasión incontrolable por una disciplina, por un área de conocimiento, y que me gusta ir entrando y saliendo de diferentes temas, de diferentes áreas, y que no tengo por qué casarme con ninguna profesión ni con ninguna carrera, y siempre lo pensé de otro modo. Entonces lo que me pasó sistemáticamente es que fui eligiendo carreras y las fui abandonando, y que fui eligiendo dedicaciones y que las fui abandonando, y que siempre ese cambio de un área al otro me generó una crisis generalmente bastante profunda a nivel emocional, con mucha ansiedad, pero así como forzándome a tomar la decisión y pagando el costo que yo le llamo costo hundido de haber dedicado tanto Sí. tiempo a algo. Y entonces le dediqué 6, 7, 8 años a la nutrición, a especializarme cada vez más. Y después dije, che, me parece que por ahora ya está bien para mí. Y me fui. Y ese tipo de decisiones estuvieron precedidas por crisis bastante importantes. Y bueno, así llegué hasta donde estoy hoy, que estoy básicamente lejísimo de donde comencé. Y ya creo que son 4 o 5 las carreras y las profesiones que, que fui teniendo durante mi vida. Y bueno, básicamente yo Yo me creo voy que anotando cositas mientras, y te hago una pregunta, Rami, que te interrumpí, perdóname. no, dale. ¿Vos crees que esa crisis de, digamos, de no, digamos, tiene que ver con una crisis de identidad? O sea, vos creías en su momento que te definía el camino que tomaras, ya sea vocacional o no. Esa crisis de vocación, digo, ¿tiene un correlato con una crisis de identidad o iba por otro lado? Es posible que sí. Yo la defino más como una crisis como de motivaciones que una crisis de identidad. No sé en qué medida están conectadas, pero no era por lo que yo quería hacer ante el otro o ante la sociedad o ante básicamente eso, sino lo que me pasaba a mí por dentro de cómo me sentía con lo que estaba haciendo. Pero también hay cierta proyección permanente de, ok, estoy en el presente, pero ¿a qué camino me lleva este tipo de acciones que estoy tomando hoy? ¿A qué futuro me lleva? Y por ejemplo, cuando yo estaba haciendo mi maestría de nutrigenómica en España, y básicamente me encontré, y esto, viste, son momentos que definen, me encontré en un laboratorio con mi tutor cortándole la cabeza a una rata con una guillotina. Y yo dije, epa, o sea, ¿así voy a estar yo en 5 años? Y me lo encontraba mi tutor todos los días, sentado 8 horas atrás de un escritorio, leyendo papers, corrigiéndolos, yendo a dar clase, quizás volviendo un rato. Yo dije, no, esto no. O sea, si yo sigo los pasos que estoy dando, es probable que mi carrera termine siendo algo parecido a esto, o que mi vida termine asemejándose a esto, y no quiero que vaya por ahí. Creo que más por eso pasó. Y más allá de la frustración, digamos,
que vos lo contás y suena como algo negativo. Decís, bueno, para este pibe tuvo una crisis, la pasó como el culo, básicamente. Digamos, tu accionar ante esa crisis, más allá de, obviamente, como te digo, está implícito que fue algo negativo, ¿le sacás algo positivo, digamos, para vos? Porque te lo digo de mi lado, esas crisis yo las tuve, todos tuvimos este tipo de crisis, pero creo que si algo tengo de positivo es que salgo rápido del pozo, es, bueno, toqué fondo, listo, ya está, hasta acá, y la crisis ya no me afecta, o sea, ya está, ahora tomé acción. En tu caso particular, ¿lo viviste de esa manera? Digamos, ¿esas crisis te duraron poco, te duraron mucho, las pudiste sortear, las pudiste sacarle el rédito, etcétera? Mirá, yo creería que sí. Lo que pasa es que siempre me pregunto qué hubiera pasado si, ¿viste? Ese es un pensamiento permanente que no lo puedo matar, que simplemente puedo Claro, decir, que hablaba del costo hundido. sí, y que simplemente puedo decir, ok, este es mi presente, ¿cómo me siento con mi presente? Después, digamos, ¿qué hubiera sido si no hubiera tomado la primera determinación de cambiar de carrera? Esa es, o sea, yo podría haber, o sea, me imagino un futuro, perdón, un universo paralelo en el que yo tomé esa Bueno, decisión. pero pará, Rami, pará. Si vamos a ese lugar, abrís un abanico de universos paralelos, o sea, es interminable. A eso me Exactamente, refiero. O sea, exactamente. y es imposible. Pero yo tengo que convivir con eso, Lea. O sea, no es que lo puedo matar de mi cerebro, digamos. Hoy mi presente es este y lo más o menos contento que esté respecto a a otros universos potenciales, a otros universos paralelos, no lo puedo medir. O sea que me tengo que quedar con esto que soy hoy. Y no Pero sé pará, si... la última Sí, pregunta sobre esto es lo siguiente, es, sí. ¿el costo hundido del universo paralelo tiene que ver con un arrepentimiento de, o con, digamos, con un arrepentimiento de haber hecho algo o con un arrepentimiento de no haber hecho algo? ¿Me explico? Sí, probablemente pasa más por lo segundo. Eh, yo creo que el arrepentimiento de poder haber llegado al lugar máximo que mi potencial me permitía llegar en ese área, ¿no? Bueno, che, que podría haber hecho buenas cosas en esto, y yo creo que sí, podría haber hecho buenas cosas en, no sé, en nutrición o en cine, podría haber hecho buenas cosas, buenos productos o algo que tuviera valor. Eh, pero, pero Bueno, bueno, pero ahí es medio subjetivo, digamos, que tiene no, valor, ¿qué significa que tenga valor? por supuesto, no, que sí, de nuevo, totalmente subjetivo. Algo que sea apreciado por el prójimo como un producto o servicio que Como un tenga, bien. que tenga valor, sí. Siempre en términos libertarios lo nuestro, ¿no? Sí. Pero bueno, digamos, mis crisis me han formado y tengo las cicatrices en el cuerpo, pero acá estamos. Y estoy, y de nuevo, me- a- a- más que ser un especialista, a mí en la esencia de mi personalidad está más ser como un generalista, como esto que te decía, de saber un poco de todo y no necesariamente saber mucho de algo. Me siento más cómodo ahí que en la dedicación plena y exclusiva a algo. Y por ahí quizás también por ahí vienen mis decisiones. Y de qué cosas me divierten y qué cosas no. Pero creo que ya hablé suficiente y quiero que me cuentes vos alguna crisis personal o tu crisis personal, la crisis personal de tu vida. Bueno, en algún punto me toca de cerca, o sea, esta última frase que dijiste, más generalista que especialista, me gusta. Pero como en todo en mi vida es como una especie de caos. A mí me gusta el caos, me siento cómodo con el caos. Me siento cómodo eh, dejando al azar hacer su trabajo. Y de repente me ha pasado que me toca tener, como ahora, hacer un podcast, que fue básicamente medio azaroso, que apareció la oportunidad, vamos para adelante. Me ha tocado, no sé, trabajar en proyectos académicos que no tienen. Ahora estamos, por ejemplo, en una revisión sistemática sobre ashwagandha, que nunca se me hubiese ocurrido meterme en ese tipo de cuestiones relacionadas al sueño, por ejemplo. El emprendimiento de los lentes es algo medio fortuito también. Digamos, son cosas que, como viste, cuando dejás correr la pelota a ver qué pasa y pasa. No suelo tener esas crisis de, creo que todos, igual esto creo que hasta es algo académico, la gente en su lecho de muerte creo que se arrepiente más de las cosas que no hizo que de las cosas que sí hizo. Eso es algo, me parece que nos va a tocar a todos y es algo que no podemos escapar. Eh, pero bueno, digamos, crisis,
Mi primer crisis, por lo menos que tengo recuerdo hoy al día de la fecha, alrededor de los 13 años, mi papá falleció y fue como mi primer shock de, bueno, esta es la realidad que te toca, digamos, ¿no? Siempre tenés dos opciones, o tenés varias opciones, y siempre le escapé a la opción dogmática, era ponerme en el papel medio victimario, pobrecito, el chiquito de 13 años se le muere el papá, qué cagada, bueno, a mí esa imagen como que la detestaba bastante, por lo menos me sigue pasando, ¿no? O sea, no me define que se haya muerto mi viejo, me define tampoco que no se haya muerto mi viejo, o sea, no me transforma ni mejor ni peor persona ni nada, pero sí lo recuerdo como una crisis, de alguna manera fue una crisis no de identidad, pero sí de personalidad, era como, che, me falta tengo mis hermanos, tengo un hermano mayor, que fue como mi figura paterna, por suerte, pero creo que esa fue mi primer crisis, y una crisis de la que aprendí un montón, aprendí, en gran parte mi personalidad está definida por eso, todo lo bueno y todo lo malo. Creo que mi visión de la vida es bastante, a ver, ¿qué palabra le puedo encontrar? Bastante quizás poco convencional en el sentido de que racionalizo un montón de cosas y trato de no ponerle sentimiento a las cosas. Y si hoy me preguntás a mí, che, se murió tu papá, lo extrañaba, sí, lo extraño un montón, pero la realidad es que racionalizándolo hizo todo lo que tenía que hacer para no pasar los 50 años. O sea, su estilo de vida era lo que hoy conocemos como el estilo de vida más peligroso que hay en el planeta, digamos, comer cualquier cosa, con obesidad, digamos, zona media digamos, con esa grasa ectópica bien inflamatoria, hipertensa, digamos, todos factores de riesgo y por haber. Con lo cual, mi conclusión es, la realidad es que nunca se me ocurriría preguntarme por qué a mí, y si no, al revés, es por qué no me tocaría a mí si este tipo no hizo nada para que no le pasara. Lo cual no significa que emocionalmente no lo extrañe, no lo haya querido, digamos, tener una relación increíble con mi papá, ¿eh? Que es lo que a veces a la gente le choca, porque si, che, para este pibe, que si habla así de esto, porque no le importa, no, todo lo contrario. Pero eso me formó y mi manera de ver la vida es así, es de esa manera. Entonces, de repente viene un amigo y me dice, che, no sé, me desgarré el isquiotibial, y flaco, ¿y cómo no te vas a agarrar el isquiotibial? Si no haces nada, no entrenás, bueno, o sea, al azar no podés tentarlo. Entonces tengo un poco esa forma de vivir que me lo marcó esa crisis. Creo que es la crisis que quizás, la primera que recuerdo en mi vida. Y quizás mi segunda crisis, que es más reciente, que es la típica crisis que tenemos todos, creo yo, no tengo la certeza, alrededor de los 27, 30, donde se termina la adolescencia real, ¿viste? Que decís, bueno, me empecé a pagar la hora social, ya no puedo ir a la casa de mi vieja o de mis viejos. Creo que la tenemos más o menos todos alrededor de esa época, donde pasamos de tener ese plan B, bueno, el plan B se agotó, ya no hay más plan B, ahora está solo. Y de encontrarme quizás en una posición distinta, no peor, no mejor o peor, sino distinta a la que yo quería. Vamos, tenía 27, por ahí, y de repente yo estaba recibido y formado de alguna manera, pero no en el lugar que yo quería estar, no estaba en un lugar no me destacaba en nada, digamos, o por lo menos no me destacaba en los lugares donde me quería destacar. No me destacaba económicamente, no me destacaba socialmente, no me destacaba laboralmente, no me destacaba personalmente, no me destacaba de ninguna manera. Creo que esa fue una crisis fuerte y que todavía de alguna manera la sigo viviendo con mucha menos intensidad, pero es un poco el motor detrás de mi búsqueda, ¿no? de mi búsqueda de crisis, porque esas crisis a mí me resultan disparadores. De esa crisis surgió Lyft, de esa crisis surgió mi beca en Inglaterra, de esa crisis surgió incluso terminé una pareja, que claramente no iba para ningún lado. De esa crisis, digamos, surgieron un montón de cosas que me rumbearon para donde yo quería rumbearme, o por lo menos creo yo quería rumbearme. Entonces, quizás a mí no me pasa esto de, che, que hubiera sido sino que aprendí a dejar que el azar haga su trabajo y sin mirar atrás. Digo, bueno, sin llegar a esa filosofía barata, ¿no? De si sucede conviene y esas cosas que a mí tampoco me gustan demasiado, Sí, pero de alguna manera es como que digo, bueno, que el universo haga su trabajo y de última yo facilitarlo, obviamente, ¿no? No es que, bueno, me tiro a hacer la planta de forma pasiva, es de forma activa, digamos, cuasi agresiva, que el universo haga lo que tiene que hacer, ¿no? Pero dejar actuar también, no ser tan controlador. claro. Claro, sí,
Se me venía la imagen del final de Match Point, la película de Woody Allen. No sé si la viste, pero Sí, básicamente peliculón. es básicamente si la pelota cae de un lado o de otro. Totalmente, Sí. totalmente. No, te Eh, decía, y un ejemplo que me pasó a mí lo mismo, digamos, en cuanto a match point, que pasa esto, ¿no? De que la pelota cae de un lado de la red o de la otra, que no lo puedes controlar, por más que el tiro haya sido perfecto, pica en el fleje y después es la física pura. sí, Eh, yo, cuando apliqué a la beca, digamos, me preparé casi 6 7 años para que me dieran una beca. Después, si me daban la beca o no, no correspondía, porque no era algo que yo podía controlar. Ahora, hice todo lo posible para que esa beca sucediera. Entonces, a veces viene un amigo y te dice, che, pero qué suerte. No, no, flaco, suerte no. O sea, no, o no tanto de suerte. En claro. tu caso te habrá pasado lo mismo. Sí, sí, sí. Y después cuando, por lo menos a mí me pasa que yo reconozco siempre la influencia de la suerte, pero hay quienes te tiran una flor y te dicen la suerte favorece a las mentes preparadas. Que bueno, es esto de lo que hablamos, ¿no? Que por un lado no descartamos el efecto del azar, pero por otro hacemos lo que está al máximo de nuestro alcance respecto a tratar de incrementar las probabilidades de que un evento suceda. Totalmente. Hay un diagrama de Venn muy famoso, muy conocido, que es una intersección entre las cosas que importan y las cosas que podemos controlar. Cuesta, de hecho todavía me cuesta, eh, aplicarlo en la vida real, pero creo que es así. O sea, no tiene ningún sentido enfocarte en cosas que no podés controlar o en cosas que no importan. En lo difícil es, en el caso de las cosas que importan, cómo sabes cuáles son. Sí, sí, sí. Porque me ha pasado de repente que aparezcan oportunidades con cosas que quizás me parecían irrelevantes. eh, Como nada, esto, de repente me vi en la posición a los 30 y pico años de decir, che, pará, todo muy lindo con la academia, todo muy lindo con el estatus laboral, todo muy lindo con ese ámbito de mi vida que quizás desarrollé un montón, pero en este camino lo más probable es que económicamente no esté en la posición que quiero estar. Entonces, eso es una crisis, ¿no? Que es una rueda, ¿no? Que crisis, acción. Y intuyo que te habrá pasado algo parecido, donde decís, che, pero pará, si yo no preparo, digamos, si yo esto lo dejo 100% en mano del universo, es jugar a la lotería, voy y juego un cartón el bingo, o sea, es lo mismo. Sí, sí, yo, Entonces, yo creo que nuestras cabezas pasan por una inercia casi permanente con estos momentos de claridad donde paras la pelota, ¿viste? Y decís, che, ¿qué estoy haciendo? Y yo creo que muchas personas eso lo intentan matarlo de alguna manera, o totalmente, con un entretenimiento o con algún tipo de comportamiento más recompensante en el corto plazo. Pero cuando parás la pelota y haces este análisis y mirás la cancha y decís, no estoy bien, no estoy bien parado, así como sigo el totalmente. partido me van a seguir goleando. No, y aparte también me pasa que creo que obviamente más que matarlo, tiene que ver o sea, sí, matarlo, pero por lo que te decía antes, vos tenés las dos opciones, ¿no? O sea, o pasividad total o accionar. Y esa pasividad es como la respuesta fisiológica de huir o pelear. O sea, hay gente que huye ante el Mm. miedo y hay gente que pelea. Creo que todos huimos, porque es algo normal, está evolutivamente normal, pero en algún punto tenés que plantarte y pelear, porque si no, no puedes vivir huyendo. Y acá me pasa un poco lo mismo, digo que tampoco lo pongo en términos donde considero que mi manera de accionar es moralmente superior al resto, digamos. Esto, cada uno tiene sus valores y evaluará, no lo digo de esa manera, digo, a mí me pasa esto internamente, che, pará, ¿estoy donde quiero estar? No. Tengo esta crisis, bueno, ¿qué hago en esta crisis? ¿La ataco o salgo corriendo? Y en general, obviamente, no siempre, soy más de tener, digamos, cierta agresividad con este tipo de cuestiones. Obviamente no siempre te salen bien, ¿no? He fracasado como cualquier otro. Digamos, es como el mundo del deporte. En general, son poquitos los que te dicen, gané todo. Te diría que no existen. Eh, y es más, te digo, hay tipos que, no sé, ganaron lo que tenían que ganar y nada más. Maradona es un ejemplo. Maradona ganó muy poco. Esa es la realidad. Pero ganó lo que tenía que ganar, que era el Mundial. Entonces, eh, creo que un poco ese es el eje que me lleva a mí
en este círculo de crisis, acción y reacción, ¿no? Sí, sí, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. ¿Sabés qué? Me acabo de dar cuenta que hace un rato largo ya estamos hablando de crisis, eh, y un poco surgieron las cosas que estuvimos viendo y que todavía no la definimos, no definimos qué es una crisis, ni hablamos de los rasgos esenciales de lo que hacen que una cosa sea crisis y no otra cosa. ¿A qué llamamos crisis? Porque imagino que todos tenemos en nuestra cabeza una definición diferente. Quizás nos podemos poner de acuerdo en que esto es una crisis y esto no, eh, pero me venía a la cabeza cuando hablabas esta cosa de crisis es oportunidad, ¿no? De esta idea tan conocida de que en chino la palabra crisis está compuesta por dos caracteres, uno de los cuales representa oportunidad y el otro representa crisis, cosa Que sale de los Simpsons también, ¿no? claro, Diálogo. Opportune Crisis. Y una cosa que vamos a Perdón, decir crisis. es que de este podcast van a salir referencias a los Simpsons permanente. Totalmente. No, pero en esta cosa de Opportune Crisis, un poco nos dimos cuenta, haciendo un poquito de research, que en realidad fue Kennedy el que popularizó la idea de que la palabra china, crisis, está compuesta así, pero en realidad es como una reinterpretación. Pero bueno, la verdad es que yo me puse a ver cuál era la interpretación más formal y no varía tanto, así que puede estar bien seguir con la idea de que crisis es también oportunidad. Eh, y un poco ahí las definiciones más clásicas de crisis hablan de eventos que llevan a situaciones inestables y peligrosas y que afectan a un individuo. Fíjate, Rami, Sí. espérame que te interrumpo, que dijiste una palabra clave, inestables, que es quizás lo que Taleb llama variabilidad, o no me acuerdo ahora la palabra exacta que usa, ¿no? Pero esto de dejar que se oscile naturalmente y no controlar una variable, que la transforma en algo frágil, Sí. me parece clave, digamos, tocarlo desde ese lado, pero no quería olvidarme porque me iba a olvidar, por eso lo quise destacar. No, está Pero bien. me De parece hecho, fundamental esto, ¿no? De la variación. de hecho, las palabras o las palabras o los conceptos que suelen relacionarse más con esto de la crisis son situaciones imprevistas, creación de incertidumbre, creación de amenazas, creación de una necesidad de cambio, esto para mí es clave, puntos de quiebre, contingencias, acá ya estamos hablando de sinónimos, encrucijadas, tiempos que crean grandes dificultades o grandes peligros. Y una cosa que no me quiero olvidar, y ya de acá podemos disparar para otro lado, es que las crisis suceden solamente en sistemas complejos. No en sistemas simples. Y la denominación de un sistema complejo, o la definición de un sistema complejo, es aquel sistema en el cual las partes interaccionan entre ellas y que no es tan fácil predecir un resultado sin tener en cuenta cómo van a interactuar las partes en el momento, el progreso, en la evolución del fenómeno. Una, Eh, una analogía que me gusta a mí para entender esto de los sistemas complejos es como el mar. Viste que vos ves esas olitas en la superficie que interaccionan entre sí, algunas se cancelan, algunas se suman. sí. Bueno, los sistemas complejos son de alguna manera esas olitas, pero vos no podés predecir cuál va a llegar al destino en la orilla. Que me parece que es una manera fácil de entenderlo, tratar de entenderlo, ¿no? Sí, sí, yo quería volver a esto de que crean necesidad de cambio. Y crean necesidad de cambio, creo yo, porque afectan o amenazan al statu quo, a lo que ya venía, y si te quedás haciendo lo mismo, es probable que sucumbas ante la situación y que no puedas o sobrevivir o salir ganador. Y, y acá de nuevo viene la idea de Taleb de fragilidad, robustez, antifragilidad. De Claro. cómo salís parado ante un evento que te desacomoda, que te cambia el tablero. Y acá me gustaría preguntarte qué te viene a la cabeza cuando hablamos de fragilidad, robustez y antifragilidad, a ver si podemos salir por ese lado. Mira, lo primero que pensaba en esto es que este concepto que hablabas de crisis en general con todas estas definiciones,
lo primero que se me vino a la cabeza fue, che, pero esto es algo ancestral. O sea, creo que el éxito evolutivo de la vida en la Tierra se marca a través de poder sortear crisis. Digamos, hoy el ser humano, hoy estar parados acá en la Tierra, es ni más ni menos que el resultado de haber sorteado cuanta crisis se nos puso en el camino, de manera exitosa, porque si no estaríamos acá. Entonces, ir de espaldas a eso me parece que es un error. En cuanto a la fragilidad, creo que es esto mismo. O sea, la definición de fragilidad o de antifragilidad, si es que la palabra lo vale, tiene que ver con esto, con cuán fortalecido salís del desorden o de la manipulación. Y se complementa totalmente con este concepto de evolutivo, digamos. A fin de cuentas, los que sortean las crisis son los que se fortalecen de ellas. No puedes salir empatado de una crisis. O te mata o salís fortalecido. Por lo menos para mí es así. Y creo que es el ejemplo, no sé, lo linkeo hoy con la pandemia, pasa lo mismo. O sea, o salís fortalecido, ya sea la pareja, ¿no? Vida de pareja, ¿no? Hay un montón de parejas en crisis porque ahora de repente se encuentran conviviendo 24 horas, los 7 días a la semana. O salís fortalecido como pareja, o te separás en el camino. A nivel económico, comercial, lo mismo. O cerrás persiana y quebraste, o salís, digamos, fortalecido, no sé si con más plata, pero sí fortalecido como sistema comercial. Me explico, como, bueno, yo ahora soy más robusto que me pasa. Estas cosas no me van a pasar nunca más. O sea, ya voy a estar prevenido a este nuevo, a una posible nueva sacudón. Sí. Esos son los 3, 4 conceptos que me venían a la cabeza. No sé, Rami, si vas por ese lado. Sí, y además ahí como agregar una capa que es la de lo que es una crisis para el individuo y lo que mata al individuo puede resultar favorable o para el grupo o para la especie, digamos. A tales los sacó de la mesa, pero los que quedaron arriba quedaron más fuertes. Y algunos incluso encontraron una nueva manera de hacer las cosas que mejoró el estado anterior. Entonces, no estamos diciendo que para todos es la crisis algo positivo, sino que cuando empezás a cortar, a diseccionar, ves que algunos mueren, algunos quedan más o menos igual, otros logran zafar y otros mejoran. Ese mecanismo, una vez que empieza a iterar, empieza a dejar arriba, digamos, de algún modo, entre comillas, digámosle, a lo más preparado para sobrevivir o para seguir adelante, ¿no? Y por eso es que de algún modo es mejoradora la crisis. Sí, digamos, es necesario para el sistema eliminar, de alguna manera, por más que suene fuerte la palabra medio peyorativa, eliminar o deshacerse del... Es como cuando tenés que eliminar los yuyos para que crezca el pastito. Bueno, es un poco lo mismo. Me parece que va por ese lado donde vos tenés que tener digamos, es algo positivo para el sistema, ¿no? Incluso en el libro Antifrágil, Taleb lo pone en términos de una avenida con varios restaurantes, donde cada uno que quiebra hace que la avenida llena de restaurantes se fortalezca, que cada vez tengas mejores restaurantes ahí metidos, por más que, bueno, lamentablemente tenés que deshacerte de algunos. Que bueno, y más, te lo linkeo con mi primer crisis, digamos, yo lo veo de esa manera, digamos, hoy en día mi emprendimiento Complex cerró. Y la realidad es que lo veo como un aprendizaje, la verdad no me gusta vivir esta experiencia, no está buenísimo, pero nada, es algo enriquecedor. Por otro lado, otros emprendimientos habrán mejorado, digamos, hoy Lyft se fortaleció con esta crisis que estamos viendo hoy en día. Pero más allá de eso, volviendo más a la cuestión filosófica, creo que es fundamental entenderlo de esa manera, entenderlo como que de alguna manera el conjunto es el que se beneficia y no el individuo. Y Rami, tengo una pregunta en relación a esto. ¿Crees que hay algún tipo de umbral? O digamos, ¿dónde pones la vara? Digamos, ¿cómo medís la intensidad de un suceso para que sea realmente una crisis? Es una pregunta que no tengo respuesta. Digo, dónde está el umbral? ¿A partir de cuándo decís, bueno, listo, acá es una crisis, ante esto no?
Sí, yo creo que, si bien es absolutamente subjetivo, yo creo que la crisis o sucede cuando se impone la necesidad de cambiar para seguir adelante. Cuando no es simplemente que podés aguantar la ola de algún modo y que ya todo va a volver a ser como antes. Digamos, eso no estaría tanto en el marco de lo que es una crisis, sino aquello que te impone a cambiar para el futuro, digamos. Eh, yo creo que es una manera quizás un tanto, de nuevo, como eh, por ahí filosófica de definirla, y que en la realidad no se define. ¿Sí? La realidad, por ahí vos definís una crisis cuando cuando las cosas no van bien. No sé, por ejemplo, vamos a hablar de una crisis Sí, sí. económica. Cuando las cosas no van bien, se denomina crisis a veces, y en realidad, por ejemplo, esto es medio doloroso, ¿no? Pero si vamos a hablar de la Argentina, podemos hablar de que en este momento estamos en una crisis económica, pero también podemos decir que como la curva viene decreciendo, no es crisis, sino es decadencia permanente. Claro, Entonces, ya no es algo agudo, ya es claro, algo más claro, crónico. claro, no es que es exacto, y cuando es crónico no es crisis, sino es decadencia. Cuando no hay un cambio, un detonante, yo creo que ese es otro rasgo esencial para definir. Esto es crisis porque acá hubo un detonante que modificó el statu quo y que impuso que tomemos decisiones para seguir adelante. Y creo que por ahí pasa muchas de las cosas. Por ejemplo, eh, hubo un par de entrevistas a Taleb en las que le preguntaban, bueno, Taleb tiene este concepto del cisne negro, de un evento de altas proporciones, que es impredecible, que quizás para atrás puede ser explicado retrospectivamente, pero que es Sí. altamente imprevisto. Y bueno, cuando le preguntaban si el COVID es un cisne negro, es extraño porque el tipo dice, no es un cisne negro. Todos sabíamos que podía existir un virus que Sí. afectara a la humanidad así. Lo que es un cisne Sí, sí, negro es la de respuesta. hecho estaba, claro, de hecho estaba publicado, había publicaciones del Claro, 2006-2007 que anticipaban estos sucesos en China. claro, lo que dice Taleb es, acá hubo un cisne negro, pero no fue el COVID, fue la respuesta al COVID, fue el cierre de toda la economía. Digamos, ese es el cisne negro, ese es el evento que nadie esperaba, que un virus iba a generar que todas las economías del mundo cayeran significativamente Colapsaron. por básicamente la cuarentena sistemática de casi todo el mundo. Entonces, ese sí fue un cisne negro, dice Taleb. Por lo menos a mí me parece bastante razonable el modo en que llega a esa conclusión. No, totalmente. De hecho, cuando yo lo pensaba y lo veía en estos términos, pues yo tenía información de que había trabajos publicados anticipando. Entonces, es por definición imposible tener un cisne negro si alguien lo anticipó. Sí. Con lo cual, era de alguna manera un conflicto interno que tenía, pero che, pará, esto cambió todo. O sea, es por definición cine negro, pero no, porque al mismo tiempo estaba estipulado por ciertas personas que decían que podía pasar. Entonces, de alguna manera, entendiéndolo así, tiene mucho más sentido. Hoy en día estamos en una situación que básicamente cambió la regla del juego. Se pateó el tablero y estamos en esa crisis, y es innegable que es una crisis. Y hay gente que va a salir muy fortalecida y hay gente que va a salir bastante, bastante, de hecho, knockout. Sí, sí, y están pasando cosas muy raras en todo el mundo, desde lo económico y social, hasta cómo van acelerándose ciertos cambios que ya estaban jugando, ¿no? Como esta tendencia a que el comercio vaya de la tienda física a lo electrónico, que el Sí, trabajo pase a ser más con estas características de teletrabajo que presencial cuando se puede. sí, Digamos, la había todo, educación, sí, la educación a distancia, todas tendencias que ya habían comenzado, pero que este fenómeno les dio un boost, un empuje particular, y que probablemente hayan acelerado un cambio que iba a suceder en 2, 3 o 5 años. totalmente. Incluso desde lo político también, creo que veníamos de una era post caída del muro de Berlín tendiente en la mayoría del mundo, ¿no? Digo, porque Argentina es un caso particular, ¿no? Argentina, Latinoamérica son casos particulares, pero
incluso en el mundo veníamos con una tendencia donde, si bien la mayoría de los países tenían un Estado de Derecho consolidado, veníamos con una tendencia más bien a la apertura del mercado, un mundo globalizado donde se comerciaba entre todos, digamos, cada vez más libre, entre comillas, y esto a mí me da la sensación de que metió un freno de mano y una retracción hacia esa tendencia. De hecho, veo que el mundo está yendo para un lugar donde el Estado tiene mayor presencia, que es algo que yo no me esperaba ver, Sí. o por lo menos es una visión, un análisis que hago yo, quizás estoy equivocado, ¿no? Pero creo que van para ese lado. Creo también que, como decías, tocando el tema de educación, creo que es el otro de los focos, tantos a nivel social en general, pero la educación creo que es uno de los ámbitos que más, la educación formal, digo, ¿no? La educación tradicional en un edificio físico donde vos vas, pagás un diploma, creo que creo que van a salir bastante mal parados de esta. El esquema, ¿no? Ese tradicional de universidades físicas, más el que no se adapta creo que va a perecer. Y esos son quizás los dos análisis que hago. También estoy un poco sesgado porque es un poco el mundo que yo veo. Después hay otros lugares que yo no tengo idea de cómo para dónde va a salir disparado. Geopolíticamente no es algo que manejo, con lo cual no sé para dónde va a salir disparado. Pero yo hago ese análisis, ¿no? Digo, me parece que desde el lado sociopolítico tenemos hoy ese desafío. Argentina es un caso paradigmático, o sea, es un país con una presencia estatal enorme y encima ahora, con la excusa del COVID, más aún, o sea, vamos yendo a contramano de por lo menos a lo que yo creo que deberíamos ir, pero más allá de la opinión que tengo yo, digo, estamos yendo en ese camino, Sí, donde estamos yendo a un mundo de más presencia del Estado, de más vigilancia, y donde hay más excusas ahora para validar más esa excusas. vigilancia. Sí, sí, es como, mirá, lo necesitamos hacer porque si no puede haber otro evento de estas proporciones. Totalmente, y es incluso lo contradictorio, porque si pudieses predecirlo no existiría. Claro, claro, claro. Y acá hay obviamente tres frases que nos van que nos van a tirar la bronca, probablemente si no decimos, o que es obvio que estas tres frases eh, son características de este tema, que es, una es lo que no te mata te fortalece, de Nietzsche. En el medio del caos hay siempre oportunidad. Esta es del arte de la guerra, de Sun Tzu. Nunca dejes o nunca desperdicies una crisis, de Churchill. Eh, Me y, gusta esa última, ¿eh? Me siento identificado con esa última. sí, y acá no sé si un poco de lo que veníamos hablando de esto de los estados y la influencia de los estados, acá tiene mucho que ver, pero no quería dejar de decirlas. Y otro tema que no quería olvidarme, es esta característica, casi esencial de la biología, lo que no nos mata nos fortalece, y que es un tema que creo que a los dos nos interesa, que es este fenómeno que se denomina hormesis, que es un poco el fenómeno de un estrés subletal que termina fortaleciendo o activando mecanismos de fortalecimiento y de supervivencia. Eh, que bueno, un poco Es que Rami, te sumo y me meto en ese quilombo, porque digo, a fin de cuentas estamos hablando todo lo mismo. sí, Cuando hablamos de fragilidad o antifragilidad, hablamos de hormesis. Cuando hablamos de crisis y oportunidad, hablamos de hormesis. Digamos, a fin de cuentas, los sistemas, por más que sean sistemas biológicos, sistemas sociales, sistemas económicos, sistemas del que vos quieras llamarlo, que es un poco también lo que nos hace estar hoy acá en este podcast hablando de esto, tienen ese punto en común. Digamos, hay un estresor que dosis dependiente te puede fortalecer o te puede liquidar. Básicamente es el concepto. ¿Y de qué depende esa dosis? Imposible saber con certeza. Lo que sí puedes aproximarte. Entonces, en un sistema biológico, de alguna manera, me meto en este quilombo yo, agarro la posta. Y esto es una frase que me gusta mucho pensarla de esta manera. Digamos, la única forma que tiene una célula viva
de comunicarse con su ambiente es a través de los estresores. No conoce otra manera. Y uno de los mecanismos más, quizás en las células más complejas, como somos nosotros, es este sistema de producción de especies reactivas de oxígeno y antioxidantes. Entonces, de alguna manera hay como una especie de límite funcional, ¿no? Que va a depender obviamente de tu estilo de vida, que vas a poder soportar mayor cantidad de estrés o menos cantidad de estrés, y esto, en un ejemplo clásico, es un tipo de alto rendimiento, forzó su límite funcional a un nivel donde puede soportar una cantidad de estrés enorme, que si yo me someto a ese estrés, probablemente me liquide. Esto es como cualquier estresor, digamos. Vos no tomaste sol nunca en tu vida porque trabajás encerrado en una oficina, te vas en medio de enero a tomar sol a la Bristol y probablemente te prenda fuego. Si vos nunca en tu vida hiciste ningún tipo de actividad física y se te ocurre anotarte en un Ironman, que es básicamente 42 kilómetros corriendo, 180 en bici y 4 a nado, empezando por el nado, probablemente te fallen los riñones en la mitad del camino. Digo, ¿el ejercicio físico es malo? No. ¿El sol es malo? Tampoco, digamos. La respuesta dosis dependiente que utilizaste por tu contexto hermético es pésimo. Y acá pasa lo mismo, digamos, una crisis, si a vos te agarra con una deuda enorme y te hace volar por los aires, porque básicamente no estabas preparado para ese estresor. Socialmente lo mismo, si vos no tenés las herramientas para lidiar con esa crisis de manera adecuada, y sí, vas a terminar pidiendo que el Estado te ayude, porque no tenés las herramientas para sortear ese tipo de estresores. Entonces, ¿el problema es el estresor? Y yo creo que no. Claro, claro. Ojo, pará, y te voy a interrumpir una cosa, ojo, porque acá puedes caer en la falsa dicotomía de entrar en esta visión neodarwinista de decir, bueno, pará, no, pero nosotros necesitamos que esta gente perezca para que el sistema se fortalezca. Que sí y no, o sea, de alguna manera sí es real el concepto, pero no implica tampoco decir, bueno, pará, vamos a matar a todos estos porque es mejor para el sistema. No funciona así. Sí, un poco lo que venía pensando mientras hablabas, es como, y esto va a ser permanente, así que mejor que todos nos acostumbremos, es como saltamos de un tema biológico a un tema económico permanente, y yo también lo quería hacer en este momento que estabas hablando, de decir, bueno, de mejor dejar perecer a lo que ya no está en condiciones de seguir adelante, y si esto es bueno o no, que es un poco lo que planteabas. Y este mismo fenómeno a nivel nacional e internacional está jugando mucho con compañías americanas que terminan recibiendo financiamiento por básicamente lo que hizo la Fed, la Reserva Federal de Estados Unidos, Sí, que básicamente inyectó liquidez a todo el sistema. ¿Qué pasa cuando inyectas liquidez a todo el sistema? Terminan recibiendo esa liquidez. Cuando hablamos de liquidez hablamos de plata, de físico, de cash. Sí, sí. Terminan recibiéndolo actores que quizás no lo merecían. Entonces, poco más allá de merecerlo, no son actores que tendrían que haber perecido. Vos estás forzando negativamente el sistema, ¿no? Estás evitando que estás jugando o estás tocando los mecanismos de funcionamiento de un mercado. Y acá es lo mismo que si habláramos de biología, que es decir, ok, mira, esa empresa, si vos no le dabas plata, iba a morir, pero la realidad es que si vos no le hubieras dado plata, Estado, Reserva Federal, el mercado no se la iba a dar. Con lo cual el capitalismo como fenómeno, como entidad, hubiera limpiado esa empresa. No hubiera seguido adelante. Pero acá la Fed o los bancos centrales de todo el mundo, al inyectar liquidez, están haciendo como dar glucocorticoides a todos. Todos nos desinflamamos de repente, ¿no? Y entonces zafamos de morirnos. Pero por ahí a la especie le venía bien que algunos perecieran. Es obviamente súper cruel lo que estoy diciendo si uno se pone a pensarlo desde aquel que tenía la empresa. Claro, pero es así. O sea, acá lo que pasó es que en Estados Unidos, por ejemplo, está en discusión si el capitalismo actual es capitalismo o no. Y es por básicamente lo que decías vos. El Estado se metió fuerte. Y ahora no puede salir.
Están todos atados No. de pies y manos, porque si sacan los estímulos, si sacan estas medidas. Y esto ya pasó, Rami, esto pasó en la crisis del 2008. Y esto pasó en la crisis de 2008, pero mirá que justo que viene lo que decís, porque nos estábamos recuperando de ese primer golpe Sí. a nivel económico mundial y estaba todo empezando como la curva. O sea, la curva ya venía desde. Sí, Venía veníamos mejorando. creciendo hacía rato. Sí, pero lo que hacía, lo que terminó haciendo la Reserva Federal y todos los bancos centrales del mundo es nunca sacar al paciente de la medicación por si eventualmente la necesitaba después, que es esto Claro. de manejar el nivel de tasas. Entonces, la Fed y los bancos centrales de todo el mundo mantuvieron las tasas bajas para mantener a la economía bastante viva o lo más viva posible, y ahora no hay tanto estímulo. Entonces lo que termina pasando es que todos los bancos centrales terminan, bueno, me fui para la economía, pero que terminan imprimiendo plata a lo bobo. Entonces la plata que existe es probable que empiece a valer menos, fenómeno que conocemos acá en Argentina y se llama inflación. O inflación. No, totalmente, Rami, a mí me encanta meterme en estos quilombos porque empiezo a volar un poquitito. Pero yo ahora te traigo nuevo para la biología. Sí. En los mercados está buenísimo, porque bueno, moralmente hablando, una cosa es matar a una empresa, otra cosa es matar a un individuo. De alguna manera, Sí. es complicado. Entras en la que te digo, ¿no? En un sistema recontra neodarwinista donde, bueno, que sobrevive el más fuerte y al carajo. Sí. Creo que ahí tenemos un quilombo, por lo menos yo tengo un quilombo, de nuevo una crisis, donde no me queda claro para dónde tirar, porque de alguna manera sí entiendo estas leyes biológicas y de los sistemas en general que aplican y son leyes, entonces van a funcionar siempre. Pero digo, ¿hasta dónde nos podemos hacer los boludos? Digo, ¿no? Bueno, está bien, está perfecto, digamos. Yo necesito que la especie humana se fortalezca a través de, bueno, mismo el virus. O sea, el virus va a matar probablemente a los más débiles, que es lo que está pasando de alguna manera, y haya una especie de. Esto, aclaro una cosa, nosotros este podcast lo vamos a hacer sin ningún tipo de eufemismo, no vamos a tratar de quedar bien con nadie y nos haremos cargo de lo que digamos, por lo menos yo me hago cargo de lo que digo. Sí. Estoy abierto a debatir cualquier tipo de idea que tire y me puedo equivocar como cualquiera, pero digo, en algún punto, cualquier tipo de enfermedad, patología, lo que sea, es de alguna forma este mecanismo de limpieza, ¿no? De cualquier especie, ¿no? A nivel biológico. Sí. Sí. Ahora, por otro lado, entiendo que moralmente, nosotros teniendo la posibilidad de intervenir mediante, no sé, la medicina moderna, Sí. farmacología y demás, Sí. estamos de alguna manera manipulando este devenir de autorregulación de los sistemas. Con lo cual, entras en ese quilombo. Sabemos cuál es, digamos, sabemos que puede haber un impacto negativo a largo plazo de este quilombo. ¿Qué hacemos? ¿Lo sacamos? Digamos, dejamos de sostener artificialmente la vida de X cantidad de personas, porque este es un quilombo, un dilema que tenemos, que yo por lo menos tengo permanentemente. Digo, ¿hasta dónde dejamos que todo Bueno, fluya? yo creo que ese debate que planteás es un debate que está presente en la sociedad, y que primeramente, y acá me parece que viene un poco la respuesta a esa pregunta, se ponen en juego los valores morales, éticos de una sociedad en particular. Hubo sociedades en las que se priorizó un poco más la economía y otras en las que se priorizó más la salud. En Argentina, digamos, yo creo que la mayoría de la sociedad estuvo o estuvimos de acuerdo en que la cuarentena, digamos, aun cuando la economía sufriera, tenía sentido, y ahora después de tantos meses, un poco es la sociedad saliendo a plantear un descontento con haber relegado tanto la economía. Pero básicamente, por lo menos, a mí me parece que con la información que teníamos en el momento en que todo esto comenzó, tuvo sentido el cierre y digamos, hoy con otra información, probablemente haya que tomar otras decisiones, cosa que no sé porque no soy epidemiólogo. Por lo menos en lo que respecta a economía, si seguimos así mucho tiempo más, francamente los efectos no sé en qué medida van a ser recuperables, pero de nuevo, en esto que planteas, hasta dónde te pones a tocar para defender lo que naturalmente hubiera sucedido, y yo creo que acá la respuesta son los valores morales y éticos de una sociedad, digamos. Y acá, digamos, por lo menos en las sociedades
occidentales o en la Argentina, no sé, nosotros decidimos cuidar al más débil, cosa que por lo menos desde mi perspectiva está correcta. Cuidar al más débil es tener particular cuidado con las personas de mayor edad o con las personas que tenían condiciones existentes y poner mayor énfasis en los mecanismos de prevención y de cuidado. Ahora, esto no significa que esta libertad que se tomaron los estados para controlar tenga sentido conservarla por siempre, pero básicamente, por lo menos, así como a un primer acercamiento a esa respuesta, yo creo que la respuesta de, bueno, los valores que una sociedad en un momento determina que está más o menos de acuerdo con lo que la mayoría opina, es lo que se termina haciendo y es lo, entre comillas, correcto. Yo acá voy a disentir con vos, Rami, ¿me A ver, permitís? sí, Voy a explicar Está bueno, ¿no? Aparte de esto de que no sea siempre un hilo conductor en la misma línea. Me pasa esto. En primer lugar, ¿a qué costo? Porque digo, está bien, listo, cuidamos o decidimos esta falsa dicotomía entre economía y salud, que me parece que es falsa. Entonces decidimos entrar a una cuarentena fuerte, donde vos de alguna manera estás limitándose. En inglés me parece mucho más visual, la palabra es constraint, como digamos, sí. tenés estos márgenes de Restringiendo. maniobra. Claro, vos tenés estos márgenes. Pero ¿a qué costo tenés esos márgenes? Porque vos cada vez que limitás que una variable fluctúe, la exponés a un cisne negro. ¿Qué es lo que creo que va a pasar? Porque es lo que pasó, de alguna manera vos te jugaste la vida económica con esta falsa dicotomía de proteger la salud, pero en primer lugar restringiste la libertad, que es algo que yo, por lo menos para mí, a mi manera de ver la vida, está casi que por encima de todo. Entonces, no sé si valió la pena tener ese antecedente. Sentaste un precedente donde vos le diste la libertad, tu libertad personal, a un tercero, que en este caso es el Estado. Y en segundo lugar, Sí, me parece a mí que esta jugada de decir, bueno, voy a restringir esta variable a través de la cuarentena, te expone a tener un segundo cisne negro, digamos. Hoy tenés una sociedad sedentaria como nunca, sí. tenés una sociedad medicada como nunca, tenés una sociedad aséptica como nunca, tenés un abuso de alcohol en gel y de limpia no sé cuánto, que eso te expone a bacterias súper resistentes, eso te expone a problemas asociados con el sedentarismo, como ya sabemos. Y digamos, quizás el remedio fue peor No, que la no. enfermedad. Es que yo no sé si acá discrepamos. Yo creo estar de acuerdo con eso. Yo lo que digo es, en un primer momento, con la información que había disponible, por ahí a mí me parece que tuvo sentido, pero yo no digo que tenga sentido el modo en que se aplicó. Ok, Digamos, estamos de acuerdo. la operacionalización de eso no fue la correcta porque no había demasiada lógica en que un mes después de que haya comenzado la cuarentena no pudiéramos salir a caminar. Eh, Estamos de eh, acuerdo. pero en principio, digamos, la primera reacción me parece de, a ver, Sí, creo que llegamos tarde, me parece igual, te digo. Creo que hoy con el diario del lunes, obviamente, pero leyendo la Taleb incluso, lo lógico hubiera sido cerrar fronteras ante la primera de cambio. Cerrar fronteras, un rastreo de la gente que entró, creo que hubiese sido mejor. De hecho, mientras Taleb plantea esto, ¿no? Que mientras antes reaccionás, sí. menor es el daño. Entonces, creo que tardamos un poquitito ahí en llegar en la reacción y después, bueno, nada, pasó lo que pasó. Pero sí, entiendo a dónde vas y entiendo, y digamos, comparto también eso, que hubiese sido peor dejar todo libre como estaba, quizás, que, que no hacer nada, ¿no? Sí, 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 probablemente. Digamos, el principal objetivo, supuestamente, era que no colapsara el sistema de salud. No que no muriera gente, sino, Entiendo, entiendo, por eso, entiendo. que no colapsara el sistema de salud. El sistema de salud no colapsó, con lo cual pueden decir, ese objetivo se logró. Eh, y Pero de la, y nuevo, la- pará, y te linkeo esto de nuevo. O sea, sí, fíjate cómo me metés de nuevo en el mismo quilombo. Un tipo, un sistema de salud que por haber estado digamos, en decadencia, sí,
como en Argentina, está mucho más expuesto a quedar knockout ante una crisis. Sí. Es este mismo concepto que usábamos antes con decir, bueno, listo, hay un estresor que es el ejercicio. Ante vos te exponés y mejorás, mejor va a ser. Bueno, Argentina estaba en un lugar que era un mega sedentario, hipertenso, diabético, al que lo expusimos a, no sé, un kilo de torta de cumpleaños. Entonces era Sí. obvio que iba a dar un pico de glucemia. No había mucho para hacer. Que es esto mismo que hablamos antes, ¿no? De, bueno, tener un pre-estado hormético que te prepare para los sacudones. Claro, sí. Y además, y esta es un análisis o una perspectiva únicamente como mirada desde el punto de vista social, porque, porque cuando vos terminás generando una cuarentena como la que hubo, un efecto es sobre el sistema de salud o sobre la salud del individuo, sobre la salud física del individuo, y después tenés la capa de la salud psicológica, de la que no nos metimos, pero como es la parte de abajo del iceberg, y no se ve y no se reporta a nivel estadístico, no es un costo político ni para la política ni para la sociedad, digamos, decir, che, mirá todo lo que está pasando acá abajo de lo que se ve, que va a traer efectos que son significativamente peores, quizás, no lo sabemos, pero de lo que Claro, podría ese es el haber. tema también, ¿no? Que es algo a largo plazo que vas a empezar a ver. Entonces, es algo que si no lo ves como ojo que no ven, corazón que no siente. Entonces, más adelante vemos. Que es un poco también la filosofía argenta, ¿no? La pateamos para después y vemos qué pasa. Bueno, yo creo que nos fuimos bastante por las ramas, como nos vamos a ir siempre. Es la idea, ¿no? ¿No era la idea? Sí, tal cual, correcto. Y creo que un poco nuestro valor agregado, nuestra característica es esta, es salir de un lado para el otro sin darnos demasiado pudor y sin tener que mantener un hilo conductor demasiado riguroso. No, impecable. A mí la verdad que yo, este tipo de... A veces cuesta un poquito entrar en ritmo, pero una vez que entras en ritmo, la charla es espectacular y yo podría estar 3 horas grabando. Pero bueno, la verdad que creo que, como te decía antes, hay, más allá de lo que hablamos al principio, de lo que va a ser este podcast en general, Sí. y creo que lo pudimos plasmar en este primer encuentro, es un poco esto, ¿no? Es un caos ordenado, es un caos que tiene ciertos hilos conductores y es de alguna manera también nuestra manera de ver la realidad, ¿no? Sí, Y es una coincido. especie de charla de paseo de la ciudad mientras vemos un poquitito de lo que pasa y hacemos un análisis, como dice la palabra flanuring. Así que creo que cumplimos, por lo menos creo que cumplimos con las expectativas, Rami, no sé qué te parece. Sí, yo me quedo contento y además una cosa no menor es que la pasé muy bien y me entretuve y se me pasó volando. Pasó volando. Así que, nada, para ir cerrando, no sé si te parece, repetimos también el tema de los contactos y las redes para la gente que se quiera sumar a este debate o a estos Sí, disparadores que aparecieron. y agradecemos que hayan llegado hasta acá, porque realmente llegar hasta el final de un podcast no es nada fácil. Me Así gustaría que verlo, digamos, ver quién arranca y sí, cómo se van bajando a medida que pasa el tiempo, ¿no? Eso sí, estaría bueno. después vamos a entrar con las estadísticas a fondo. El mail, flaneuring, nosotros le vamos a decir flaneuring, pero es flaneuringpodcast@gmail.com, @flaneuringpodcast en Instagram, @leak Leandro Carbone, @grupo_lift de su compañía, @Rami Ferrando soy yo, pienso luego como es mi alter ego de nutrición. Y bueno, nos van a estar escuchando probablemente en este momento por Spotify, por YouTube o por algún otro medio que después les comentemos o les avisemos por redes sociales. Bueno, Rami, ha sido un placer enorme y ansioso para el próximo encuentro ya con una primera seguramente entrevista. Así que vamos a ver cómo sale eso también. Excelente, Lea. Un gustazo. Dale, un abrazo. Ahora sí.